Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. A la espera de que llegue la que será la cuarta borrasca en poco más de 2 semanas en España, la noticia esta mañana está en los estragos de los últimos coletazos de Lawrence. Una mujer ha muerto en la provincia de Sevilla, su marido sigue desaparecido y en Córdoba se busca a otro ciclista que desapareció el lunes. En Andalucía, donde ha descargado lo peor de este temporal que ya se marcha, hay una quincena de ríos en aviso rojo por la crecida del caudal y la Confederación del Guadalquivir advierte que el río seguirá creciendo por los desembalses. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El mayor de todos, el embalse de Melonares, está por encima del 100% de su capacidad. A la espera de que mañana entre esta nueva borrasca, Martiño se va a llamar, Murcia es la segunda autonomía más afectada. El temporal provocó ayer el vuelco de un autobús del Imserso en la A7. Hay 20 personas heridas, 5 de ellas hospitalizadas. 9 personas tuvieron que ser rescatadas, además en otros vehículos, y se registraron más de 70 litros por metro cuadrado. En Constantina, en Sevilla, donde la crecida del arroyo sorprendió el matrimonio que iba en coche al trabajo, se retoman a primera hora las labores de búsqueda del hombre desaparecido. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí, es la primera víctima que se cobra este temporal. Encontraron el cadáver de la mujer a unos 400 metros de donde estaba el coche en el que iba junto a su marido. Fueron arrastrados por la corriente cuando iban a trabajar. Con las primeras luces volverá el dispositivo de búsqueda del hombre, unas tareas muy complicadas por la situación en la que se encuentra el río. La ciudad de Sevilla está en nivel 1 de emergencia por la crecida del Guadalquivir. Se han cerrado las compuertas del muro de defensa por primera vez. Hay vecinos desalojados en Córdoba. En Almería se rescataba a 2 adultos y 2 bebés atrapados en su vehículo en la nieve en Laujar de Andarax. Ya han vuelto los vecinos desalojados de Campanillas en Málaga por el desborde del río, y en las carreteras muchas afecciones. Ángel, la más grave, el corte de la AP4, la autovía que conecta a Sevilla y Cádiz, que sigue cerrada ahora mismo sentido Cádiz. Después de que Israel matase ayer a más de 400 palestinos al romper el alto el fuego en Gaza, los bombardeos de esta madrugada contra la franja han dejado al menos otros 14 muertos. De los 400 muertos de ayer, más de 130 eran niños o bebés, de acuerdo con UNICEF. Miles de palestinos se desplazan ya dentro de esa franja huyendo de los bombardeos por las nuevas órdenes de evacuación de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió anoche: esto solo ha sido el principio. Y dice que van a seguir luchando hasta lograrlo todo con más intensidad, hasta que no quede nada de Hamás y tengan a todos los rehenes de vuelta. Desde el primer minuto, Estados Unidos se ha puesto del lado israelí, apoya la ruptura del alto el fuego y culpa a Hamás. En cambio, Estados Unidos sí quería impulsar un alto el fuego en Ucrania, quería de hecho imponer sus condiciones a Zelensky y trataba de hacer algo parecido con Putin, con quien Trump habló ayer por teléfono durante casi 3 horas. Sin embargo, no ha sacado de él esa tregua que buscaba. Lo más que ha conseguido Trump es que Putin se avenga a un alto el fuego sobre las instalaciones energéticas de Ucrania, a las que dejará de atacar durante 30 días. Que ha reconocido Trump esta madrugada en la Fox es que conseguir que Putin aceptara los términos de un alto el fuego era, ha dicho, demasiado difícil, y que Rusia juega ahora con ventajas que son difíciles de contrarrestar. De cualquier forma, confía en que este sea un primer avance y que lograrán acabar con la guerra. Así se presenta el miércoles, es 19 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La versión de Putin es mucho menos optimista que la de Trump. Después de esa larga llamada, ha vuelto a alejar las posibilidades de un alto el fuego. Su condición indispensable es que Ucrania no reciba ni apoyo militar ni suministro de datos de inteligencia, es decir, desmilitarizar el país y consolidar el abandono de Washington a Kiev. Además, minimiza los efectos de lo único en lo que ha cedido. Dejará de atacar, dice, solo las instalaciones energéticas. Moscú, Javier González Cuesta. La versión del Kremlin sobre la llamada es muy diferente de la que dio Trump. En el comunicado de Moscú quedó claro que Putin rechaza el alto el fuego incondicional ofrecido por Washington. El mandatario ruso enfatizó que la condición clave para detener la guerra es el cese total del apoyo militar y del intercambio de inteligencia con Kiev. El Kremlin tampoco dejó entrever ningún indicio de que Putin haya renunciado a ninguna de sus posturas maximalistas. Exigió a Trump un acuerdo que satisfaga los motivos por los que invadió Ucrania, y la única concesión que hizo el presidente ruso tenía trampa. Putin aceptó una tregua de 30 días que señalaba solo las instalaciones energéticas, pero Washington mencionaba en su comunicado todo tipo de infraestructuras. 1 hora después de la llamada, Rusia bombardeó Kiev. Al mismo tiempo, en Moscú, las autoridades rusas retiraban un monumento a la guerra que habían instalado como mofa frente a la embajada norteamericana. Según la portavoz de Exteriores de Rusia, solo iban a cambiarle las bombillas para que se vea todavía más.
Pues ante estos vagos avances, de los que en cualquier caso se han quedado fuera Ucrania y Europa, mañana habrá cumbre de los 27 en Bruselas. Precisamente en el orden del día estarán las negociaciones de paz, la estrategia para que Europa logre hacerse un sitio y el rearme del continente. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha puesto ya un horizonte temporal para ese rearme, 5 años. Hoy va a presentar el libro blanco sobre defensa, que es la propuesta más ambiciosa y detallada sobre cómo debe aumentar Europa su capacidad militar. La tesis principal de ese plan, que mañana llegará a la cumbre, es que hay que comprar juntos material de guerra y desarrollarlo en suelo europeo. Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Si Europa quiere evitar la guerra, Europa tiene que estar preparada para la guerra. Con esta premisa, la presidenta de la Comisión fijaba un horizonte temporal para culminar el proyecto de rearme hacia una Europa autónoma de Estados Unidos y una disuasión creíble frente a Rusia. Porque en 2030 Europa debe tener una defensa fuerte y estar preparados significa tener entonces una retaguardia armada y desarrollar las capacidades para tener elementos de disuasión creíbles. Actuar ahora, decía la presidenta, es una obligación. Hay que gastar más en defensa. Es lo que ha decidido Alemania, que ponía como ejemplo, y hablaba de una decisión histórica y necesaria. Discurso de von der Leyen horas antes de la presentación del llamado libro de la defensa europea, la hoja de ruta para el rearme del bloque comunitario, en una comparecencia en Dinamarca junto a la primera ministra, en la que la presidenta de la Comisión ha defendido la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia. Entre tanto, las tropas de Zelensky siguen sufriendo deserciones, según ha podido confirmar la SER. Solo aquí en España ya han desertado 4 soldados mientras recibían formación militar en Cádiz. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los 4 desertaron en el campo de maniobras de Sierra del Retín, en Cádiz, por el que han pasado ya 500 soldados ucranianos. El último de ellos se escapó hace tan solo 4 semanas mientras estaba siendo adiestrado. Se fugó y nada se sabe de él. Igual que los otros 2 compañeros que escaparon también en diciembre para no tener que ir al frente. Hubo un cuarto desertor, pero tras pensárselo regresó. La Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda, pero no han logrado dar con ellos. Esa búsqueda ha sido interpretada por Sumar como una posible represión de España contra objetores de conciencia ucranianos. El gobierno lo niega, de hecho, han aclarado ya a su socio que ni han detenido ni extraditado a ninguno de estos desertores ucranianos porque no han cometido ninguna ilegalidad. Expertos consultados por la SER coinciden en que a estos desertores no se les puede aplicar el Código Penal Militar y, por tanto, no se les puede perseguir. Además de por el gasto en defensa, la crónica política se escribe hoy por el debate sobre la reubicación de menores migrantes. El Gobierno y Junts han llegado a un acuerdo para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la redistribución de los niños que llegan a las costas españolas. Los criterios para la acogida se basan en la población, los datos de paro, la renta per cápita o el esfuerzo que ha hecho cada comunidad en los últimos años. Por eso Madrid, Andalucía y Valencia tendrán que ser las que más menores acojan. Las 3 están gobernadas por el Partido Popular. Cataluña, sin embargo, será la que menos reciba porque ahora es la que más niños acoge. De hecho, los únicos varones populares que celebran el acuerdo son los de Canarias, Ceuta y Melilla. El mensaje del PP es de rechazo frontal. Creen que es un agravio para sus comunidades. Y ponen condiciones Cuca Gamarra y Miguel Tellado. Digamos que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores. Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar. El presidente canario, Fernando Clavijo, que además gobierna en coalición con el PP, lamentaba anoche en Hora 25 la postura de presidentes como Mazón o Ayuso y apuntaba directamente a Génova. El Partido Popular tiene que decidir si quiere gobernar un país, si quiere ser los patriotas, como ellos se autodenominan, o si realmente están en la gana política, ¿no? El Gobierno acusa al Partido Popular de cambiar su discurso para contentar a Vox y aclaran que antes de organizar el reparto necesitan que las comunidades aclaren a cuántos menores acogen ahora. Porque ¿qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros si además te damos la posibilidad que certifique si estás o no saturado? Los criterios que se han establecido en el acuerdo con Junts son muy parecidos a los acordados en la conferencia sectorial de 2022. La letra pequeña la tiene Nicolás Castellano. Con los 8 criterios establecidos en el Real Decreto que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, Madrid acogería el 18,30% de los niños a reubicar, seguido de Andalucía con casi el 18% y la Comunidad Valenciana con casi el 11%. Es decir, estas 3 regiones gobernadas por el PP se llevarían casi el 50% de la reubicación de estos niños y niñas. Sin embargo, Cataluña, teniendo en cuenta uno de los criterios, que es el número de plazas que ya se tenía previamente y que suponen el 24% del total del Estado español,
recibiría solo una treintena de niños. Sería la que menor cantidad recibiría. Según la ministra, que negociará ahora con las comunidades y hará este nuevo cálculo, Sira Rego les recuerda a todas las comunidades, incluidas las rebeldes. En caso de que la conferencia sectorial pues no se apruebe por mayoría absoluta, que es un poco el mecanismo hasta ahora que ha funcionado en las conferencias sectoriales, igualmente sería de obligado cumplimiento. Solo Cataluña tiene acogidos en estos momentos, de hecho, a casi 2.300 menores de los que están en España. Fuentes gubernamentales advierten también que del traslado previsto total de 4.400 menores a 31 de diciembre, esa cifra podría bajar a menos de 3.000. Y anoche en el Congreso se dio el primer paso para reducir la tasa máxima de alcohol al volante y dejarla en lo mínimo, en 0,1. Se trata de una iniciativa del Partido Socialista que ha salido adelante con la abstención del Partido Popular y con el único veto de Vox. Laura Gutiérrez. A pesar de calificarlo de pura propaganda, con su abstención el PP ha permitido que esta nueva normativa empiece su camino parlamentario. Vidas truncadas, familias devastadas por la irresponsabilidad. Señorías, de verdad, ¿alguien puede seguir mirando hacia otro lado? El mensaje que dejaba en el hemiciclo el portavoz socialista Manuel Arribas. La proposición de ley del PSOE rebaja de 0,5 a 0,2 gramos por litro en sangre y de 0,25 a 0,1 miligramos por litro en aire aspirado, la tasa máxima permitida tanto para conductores noveles como profesionales. Además, castiga como infracción muy grave la difusión de los controles policiales en redes sociales. Si finalmente sale aprobada, convertirá a España en uno de los países más restrictivos en cuanto al consumo de alcohol al volante, junto a Estonia, Noruega, Polonia y Suecia. De Galicia en este tramo de radio con Ricardo Rodríguez Bodía. Hola, Bodía Ángels. Y de Extremadura con Maite Carrasco. Buenos días. Buenos días. Estamos viendo estos últimos días muchas protestas contra la implantación de Altria y en Galicia, y la protesta social va a llegar este fin de semana a ultramar, Richie. Sí, se suceden las protestas en Galicia contra esa macrocelulosa que la multinacional portuguesa pretende instalar en Palas de Rei y que cuenta con el respaldo de la Xunta. Protestas multitudinarias como la registrada en Santiago el pasado mes de diciembre, la más numerosa en Galicia desde las manifestaciones por la catástrofe del Prestige, o como la que va a tener lugar este sábado en Apobra do Caramiñal. Será una movilización, Ángels, por mar y tierra. Participarán más de 500 barcos de toda la ría de Arousa y miles de personas llegadas de toda Galicia que se van a sumar a este grito unánime. Un grito, un lema que el sábado va a llegar a ultramar, porque el manifiesto de la protesta se va a leer desde uno de los barcos a través de un walkie-talkie en el canal VHF 69. Ese es el canal, con el objetivo de que su reivindicación, ese altrinón, se escuche en ultramar. A ver si es verdad. Un acuífero perdido desde el terremoto de Lisboa del siglo XVIII está inundando en Maite viviendas en Mérida. Sí, los vecinos de dos edificios han experimentado filtraciones de agua en sus viviendas y recientemente han descubierto la causa. Tras diversas investigaciones se ha determinado que ese acuífero subterráneo, posiblemente activado o reactivado tras el terremoto de Lisboa, es el responsable de esas filtraciones. Las autoridades locales, en colaboración con expertos en geología, están evaluando posibles soluciones para desviar o drenar el agua y poder así mitigar los problemas de humedad de esos edificios. Se están considerando además medidas preventivas para evitar, dicen, situaciones similares en otros lugares. Y se busca casa para Carmo. Carmo es el último oso de Vigo, Richie. Sí, el último oso pardo que queda en la ciudad olívica después de la muerte de su hermano hace ahora 7 años. En la actualidad vive en Amadroa, pero será por poco tiempo. El antiguo zoológico se va a convertir en un centro de divulgación ambiental que prioriza el bienestar animal, así que se busca para Carmo una residencia estable. No puede ser Cabárceno, porque allí ya hay manadas establecidas y podría quedar marginado, dicen los expertos, así que el Concello de Vigo estudia diferentes alternativas. Carmo tiene 20 años y hasta ahora residía, Ángels, en un espacio de 900 metros cuadrados, por lo que su próximo destino, su próxima residencia, debe tener unas dimensiones similares. Quienes lo conocen dicen que es amigable, que come prácticamente de todo, sobre todo miel, es juguetón, pero no deja de ser un oso. Claro. Así que si se siente amenazado... Claro. No me vas a convencer, ¿eh? No. Y la policía busca a 2 estafadores por engañar a un pacense con hasta 20.000 euros con una inversión en criptomonedas. Es un hombre de 66 años que denunció los hechos en la comisaría de Badajoz en noviembre del 24. La policía comenzó su investigación y ha localizado a otras 2 personas estafadas. Una en Castellón con 50.000 euros y otra en Fuengirola con 400.000 euros. Pues a ver si dan con él. Maite, Richie, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. Dice la dramaturga Victoria Spunberg que el humor es su manera de estar en el mundo, que cura heridas y le ayuda a sobrevivir. Por eso sus obras son siempre divertidas, aunque traten temas socialmente duros y tristes. Vulcano es su último texto. Esta historia es verdadera. La voy a contar tal y como sucedió. Estoy muy interesada en cómo el teatro recoge géneros que normalmente no son propios o se cree que no son propios del teatro. Y entonces lo del true crime surgió ahí como una buena excusa, ¿no?, para entrar en el género criminal. Una familia ha sufrido un incendio en su edificio en el que ha muerto una vecina. Un año después llega la televisión a hablar con ellos. Estamos haciendo un reportaje social. Las cámaras enfocando a Manuel, el padre, y a sus 2 hijos. 3 personajes desestructurados a los que nunca nadie había prestado atención. Y el padre de repente se siente protagonista, ya no le importa tanto el incendio, que sí, porque hay toda esta cuestión de la culpabilidad, quién ha sido el culpable, quién no. Andrea Jiménez dirige este texto sobre cómo nos contamos después de haber sufrido un trauma, cómo reacciona el cuerpo ante la memoria del relato. Cuando queremos eximirnos o redimirnos o salvarnos, en general en la vida y también en nuestras propias familias. Vi a mi hija, que estaba paralizada. Paralizados nos hemos quedado nosotros con la actuación soberbia de Eneko Sagardoy, aunque todos están extraordinarios en esta fragua de Vulcano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.